Buenos días o buenas tardes, mi nombre es Esperanza Mallorca, soy residente de primer año de pediatría de la Universidad del Rosario y el día de hoy vamos a hablar de tics y síndrome de Tourette en pediatría. Los temas que vamos a tratar en esta charla son la definición, la caracterización de los tics, los trastornos asociados a los tics, el síndrome de Tourette, su fisiopatología, características cerebrales de los pacientes con síndrome de Tourette y tics y opciones terapéuticas para estas condiciones. Bueno, en la definición tenemos que la sigla TICS hace referencia al trastorno involuntario compulsivo y consiste en un trastorno hiperkinético constituido por vocalizaciones o movimientos estereotipados repetitivos que va a ocurrir en 1 de cada 5 niños a lo largo de toda su vida y va a prevalecer en el 1 al 3% de los casos. Los tics inician en una edad escolar, típicamente entre los 4 y los 6 años de edad, y tienen un pico entre los 10 y los 12 años de edad con un empeoramiento en la adolescencia. Son involuntarios pero suprimibles por medio de un aumento de la atención. De igual forma, son sugestionables, por lo cual si nosotros le hablamos a nuestros pacientes con tics de su comportamiento, pueden tener un aumento de los tics por un periodo corto de tiempo y también pueden ser fluctuantes en cuanto a frecuencia e intensidad. Aparecen como una respuesta a un impulso premonitorio que lo describen como una sensación de picazón o piquete o incomodidad. Está más bien mal descrita en el sitio donde aparece el tic. Y en respuesta a este impulso premonitorio se produce el movimiento. Tienen un patrón de picos y valles que consiste en un periodo de mejoría seguido de periodos de aumento de los tics y asimismo pueden ser cambiantes los tics. El 75% de los casos se asocian con otras comorbilidades. Actualmente no se puede confirmar que la severidad de los tics en el periodo de la infancia vayan a definir la severidad de los mismos en la adultez. Bueno, dentro de la caracterización tenemos que los tics pueden ser tics motores o fonéticos y a su vez cada uno se divide en simples y complejos. Cuando hablamos de tics motores simples son movimientos breves, rápidos y bruscos y no rítmicos que involucran un solo músculo o un grupo muscular localizado. Los complejos implican un grupo de acciones simples o un patrón de movimientos más coordinado que puede aparentar un propósito pero realmente no tiene un contexto. En los fonéticos tenemos simples, que pueden ser gruñidos, ladridos, gritos, gemidos, olfateo y aclaramiento de la garganta, y los complejos, que son vocalizaciones o expresiones lingüísticas significativas, que pueden ser principalmente repeticiones de palabras, sílabas o frases descritas como ecolalia, cuando repiten palabras, sílabas o frases de otras personas, palilalia, cuando repiten, palabras, sílabas o frases propias, y la coprolalia, que solo se presenta en menos de un 10% de los casos, que es cuando repiten obscenidades. También hay otro tipo de tics fonéticos que son las pausas o vacilaciones en el habla, cuando hay también presencia de cambio de tono o prolongaciones de las palabras. Aquí en la cabecita. Que eso no significa que me pondré la vida difícil. Entonces, esa enfermedad se llama síndrome de la Tourette. Las guías del síndrome de las guías de la Tourette, ¿no? Que es una enfermedad que no tiene cura, ¿no? O sea, Este paciente tiene de los dos tipos de tics, tiene tanto motores como fonéticos. Vemos que hace una desviación de la comisura labial hacia la izquierda, vemos que tiene aclaramiento de garganta, vemos que tiene movimientos de parpadeo. yo estoy tomando otras medicinas, pero antes de decir lo de las medicinas, les quiero contar que eso fue van a ser hace 3 años, pero fueron hace 2, ¿no? El año pasado buscaban muchas cosas, me tomaban fotografías, no, el anteaño pasado, que estaba en segundo grado, ahora pasó a cuarto, ¿no? El anteaño Y pasado. se hacen más claros esos movimientos, digamos que esos son los tres más característicos, pero haciendo un análisis detallado de este caso podemos identificar 5 o 6 tipos diferentes de tics en el mismo paciente. Otra característica importante de los pacientes, de los componentes de los tics, es que pueden tener cualidades distónicas. Estos pacientes pueden tener movimientos oculógiros,
apertura sostenida de la boca o posturas corporales establecidas, o tener también un carácter tónico, con tensión prolongada de músculos abdominales y movilidad, incluso mirada fija. Etiquetando estos tics como si fueran tics bloqueantes en algunos estudios o en algunas descripciones. Casi cualquier movimiento puede ser un tic. Los tics atípicos incluyen movimientos anteroposteriores del oído externo, tics del lenguaje de señas, movimientos palatinos, deglución de aire, vómito e incluso arcadas. Hay otra cosa importante, y es decir que hay algunos sonidos que pueden ser realmente tics motores que se representan con sonidos. Bueno, dentro de los trastornos asociados a los tics tenemos tres principales. Está el síndrome de Tourette, que se define como la presencia de 2 o más tics motores y la presencia de 1 o más tics vocales, que ocurren muchas veces al día, la mayoría de los días, por un periodo de tiempo mayor a un año, con un inicio en menores de 18 años. Hay otro trastorno asociado, que es el desorden de tics motores o vocales persistente o crónico, que es la presencia de 1 o más tics motores y 1 o más tics vocales con las mismas características de ocurrencia muchas veces al día, la mayoría de los días, con un periodo de más de un año de duración y de inicio en menores de 18 años. Y otro, que es el desorden de tics provisional, que es la presencia de 1 o más tics motores vocales, por un periodo menor de 12 meses, también en pacientes que tengan menos de 18 años. El síndrome de Tourette es un trastorno del desarrollo neurológico caracterizado por tics vocales y motores crónicos que causan angustia y deterioro funcional. Tiene una prevalencia del 0,1 al 1%, es más frecuente en los hombres con una relación de 4:1, el 85% al 90% de los casos tienen asociación con otra comorbilidad, como vimos previamente. Los tics tienen de aproximadamente el 75%. En 1885 fue la primera vez que se describieron este fenómeno del síndrome de Tourette por el doctor George Gilles de Tourette. Lo describió como una enfermedad de convulsiones asociada a coprolalia, pero previamente, en el año 1825, Jean Itard describió una mujer de la nobleza que era conocida por maldecir en voz alta en medio de las conversaciones. En el siglo XX tenemos que los tics estaban relacionados, o decían que era resultado de los deseos masturbatorios reprimidos, pero posteriormente, en 1970, esas teorías se cayeron de su peso y empezaron a tener comprensiones de las bases neurobiológicas de estos fenómenos. Dentro de las patologías asociadas, vamos a ver que los tics forman parte de un fenotipo neuroconductual amplio que incluye trastorno de déficit de atención en un 50-60% de los casos, trastorno del estado de ánimo, problemas de aprendizaje, autismo y trastorno obsesivo compulsivo en un 36 a un 50% de los casos. Se cree que hay mejor pronóstico en ausencia de estas comorbilidades. La mayor prevalencia de los pacientes con TDAH es en hombres. En TOC también hay un leve aumento, una leve prevalencia en hombres versus en mujeres. Más adelante vamos a hablar de estos fenotipos. Y se ha visto que con el tiempo los tics disminuyen. Eso no significa que las otras patologías vayan a disminuir concomitantemente con los tics. Y de igual forma, no hay una correlación en cuanto a la severidad de las patologías asociadas y los tics. Aquí vamos a ver otro video. Bueno, en este paciente podemos identificar tics motores simples y complejos, como son los movimientos de parpadeo. Vemos cómo hace una rotación de la cabeza hacia el lado derecho. Este sería un tic motor complejo.
Y vemos que dentro de los fonéticos vemos el simple, que es como un gruñido. Bueno, este es un estudio que se realizó en 314 pacientes, finalmente en un seguimiento fueron 227 pacientes, que se hizo una división en los diferentes fenotipos encontrados en pacientes únicamente con tics, pacientes con tics y TDAH, pacientes con tics y TOC, y pacientes con tics y las dos patologías. Lo que hicieron fue un seguimiento de más o menos de 3 a 8 años, hicieron una medición o una descripción del comportamiento en los dos momentos de la valoración. Vemos que la mitad de los casos quedaron en su misma categoría. Casi la mitad de los casos de TDAH y TOC pasaron únicamente a tener tics. Más de un cuarto de los casos de tics desarrollaron otro trastorno y aproximadamente el 17% de los casos totales de TIC remitieron en el seguimiento. Vemos que esto contradice un poco el comportamiento que habíamos dicho previamente. Lo que dicen muchos estudios es que el comportamiento usual de tics es que empiezan a remitir. En este caso vemos que la tendencia en la presencia de otras comorbilidades es que esas patologías remiten y prevalezcan o permanezcan, los tics. Este fue el comportamiento que vieron a lo largo de la infancia. En el primer momento hicieron una división en grupos etarios de 5 a 10 años, 11 a 15 años y 16 a 20 años. En verde vemos los pacientes que únicamente tenían tics. En azul únicamente los pacientes con tics y TDAH. En amarillo pacientes con tics y TOC. Y en rojo pacientes con las tres patologías. Vemos cómo con el tiempo lo que vemos es un aumento de los tics con disminución de las otras patologías. Este fue un estudio realizado por la Universidad de Dinamarca. En cuanto a la etiología, se cree que los tics tienen un origen genético con un patrón de herencia autosómica dominante con una penetrancia variable. También tiene una influencia ambiental importante. Se cree que ese patrón de herencia está justificado por la presencia de antecedentes familiares de tics u otras patologías neuropsiquiátricas en más del 50% de los casos. Es mucho más prevalente entre hermanos y adicionalmente se ha visto que en pacientes gemelos monocigotos puede haber una incidencia de hasta el 86% y en dicigotos del 20%. Los genes identificados en la presencia de tics son estos, principalmente los más descritos son el NTN4 de la netrina 4 y el DRD2, que es un gen que codifica para el receptor de dopamina 2. Como vamos a ver más adelante, esto tiene una importancia en cuanto a la fisiopatología y la descripción de cómo se producen a nivel neuronal. En una investigación que hicieron para ampliar la descripción genética o el compromiso genético que pueden tener los pacientes con tics crónicos, hicieron una evaluación de 196 polimorfismos mononucleótidos en 465 tríos de padres y pacientes. Identificaron principalmente estas características o estos polimorfismos mononucleótidos. 17 tenían que ver con pacientes con síndrome de Tourette, con patologías relacionadas a síndrome de Tourette según una base de datos. 2 tenían que ver con TOC y trastorno del espectro autista, trastornos del espectro autista. Y 142 polimorfismos tenían que ver con 8 genes relacionados a el comportamiento de neurotransmisores o la codificación de neurotransmisores. Cuando hicieron un análisis estadístico encontraron que estos hallazgos no eran significativos, lo cual pues permanece, no se ha encontrado mucha evidencia que justifique una causa como tal del síndrome de Tourette o de los tics. En cuanto a la epigenética, tenemos alteraciones en el embarazo. Podemos encontrar que pacientes con alteraciones en el cuidado en el embarazo, mujeres que tuvieron problemas de depresión, pacientes que tuvieron bajo peso al nacer, Apgar bajos a los 5 minutos, consumo de sustancias o estrés materno en el embarazo se han asociado
con la presencia de tics y otros trastornos neuropsiquiátricos. También se ha visto que algunos desórdenes autoinmunes pueden tener influencia en la aparición de esta patología, entre los cuales destacamos pues, la presencia de disfunciones microgliales y respuestas aumentadas a patógenos por respuesta cruzada a anticuerpos. Acá tenemos dos ejemplos grandes, dos patologías que nos describen, digamos que esta etiología, que son el PANS y el PANDA. El PANDA es un desorden neuropsiquiátrico autoinmune pediátrico asociado a la infección del estreptococo. En los pacientes con PANS es un síndrome neuropsiquiátrico de inicio agudo en los pacientes pediátricos. Los dos tienen como característica principal un inicio y evolución rápida en un paciente sin antecedentes neuropsiquiátricos, asociado a una infección o una enfermedad previa. Hay reconocimiento y destrucción de superficies neuronales y antígenos intracelulares por anticuerpos polirreactivos, seguido a una infección por estreptococo en el caso de pandas o por otros patógenos en el caso de PANS. Digamos que no solo incluyen patologías como tics o comportamientos como los tics, sino que también hablan de trastornos de ingesta o pues, trastornos de la alimentación. Los síntomas neuropsiquiátricos comórbidos tienen que tener por lo menos dos en el caso del PANS, con un inicio agudo que consiste pues, en ansiedad elevada o por separación, amplificación sensorial de las anormalidades motoras como son los tics y la disgrafia, regresiones conductuales, brusco deterioro del rendimiento escolar, trastornos del estado de ánimo, síntomas urinarios, síntomas somáticos. Los síntomas no se explican mejor por otro trastorno neurológico o médico conocido, es decir, son diagnósticos principalmente de descarte. En el PANDAS hay presencia de TOC o tics, particularmente tics múltiples, complejos e inusuales. Pues principalmente la edad de presentaciones entre los 3 años de edad y previo y hasta el momento de la pubertad. El inicio lo mismo es agudo y con un curso episódico puede tener recaídas y remisiones. Han descrito pues principalmente que está asociado a la infección por estreptococo del grupo A y tiene asociación con anormalidades neurológicas, lo que incluye movimientos adventicios. En la fisiopatología tenemos que las teorías describen que hay una interrupción de los circuitos específicos involucrados en la actividad motora y sus neurotransmisores asociados. Entonces, los tres circuitos principalmente descritos son el circuito córtico estriado, el circuito estriado globo pálido tálamo, y otros componentes del tálamo, la corteza y los ganglios basales, más generalizados en caso de los ganglios basales. En el circuito córtico estriado vamos a tener sus tres componentes principales, que son el circuito de asociación, el motor y el límbico. El de asociación se divide en dos componentes principales a su vez. Un circuito que une las áreas de Brodmann 9 y 8 con la corteza dorsolateral del caudado. Esta vía está involucrada en las funciones ejecutivas, la flexibilidad, la organización, la estrategia de construcción, fluidez verbal y diseño. También en la planificación motriz y en las conductas dirigidas a objetos. El circuito órbito frontal lateral, que es el otro componente, une las áreas de Brodmann 11 y 12 con el caudado medial ventral y está asociado con el comportamiento obsesivo compulsivo, los cambios de personalidad, manías, desinhibición e irritabilidad. El circuito motor, en este caso, es otro de los componentes del circuito córtico estriado. Se origina en el área motora suplementaria y en la corteza premotora y se proyecta hacia el putamen. Esta es el área o el circuito que principalmente se ve comprometido o favorecido por las teorías como el sitio anatómico asociado a la producción de los tics. El otro circuito es el circuito límbico, que surge del giro del cíngulo anterior y se proyecta hacia el cuerpo estriado ventral, que también recibe información de la amígdala, el hipocampo, la corteza órbitofrontal y medial. Es un sitio de integración de forma relacionada con emociones, motivación, vigor y recompensa, por lo cual se le asocia un componente emocional a los tics. Otro circuito importante es el circuito estriado globo pálido tálamo, que tiene una vía directa y una vía indirecta. Como un resumen grande, la vía directa lo que va a hacer es un estímulo positivo hacia los movimientos, y la vía indirecta va a generar un estímulo negativo a los movimientos, como un estímulo de control.
Esta vía es la principalmente comprometida por mayor compromiso de receptores D2, receptores dopaminérgicos tipo 2, que como habíamos visto previamente, se han descrito de los más comprometidos en los genes involucrados, descritos para la formación o para la predisposición para tics y síndrome de Tourette. En el caso del tálamo, vemos pues que el tálamo es un sitio de integración, recibe información de las áreas de asociación cortical, premotora, motora, los ganglios basales y el cerebelo. Y la corteza, hay evidencia que apoya su influencia en estos trastornos por la presencia de asociación de los tics con otras comorbilidades neuropsiquiátricas, la presencia de un impulso premonitorio sensorio previo a la aparición de los tics, estudios de resonancia magnética con volumetría o con estimación de hipermetabolismo cortical en ciertas áreas establecidas, como lo vamos a ver posteriormente. Y otras teorías con respecto a ganglios basales son en modelos animales que demuestran que la interrupción del equilibrio glutamato-GABA dentro del cuerpo estriado provoca comportamientos similares a los tics. Otro componente de la fisiopatología son las anormalidades en los neurotransmisores. Como vimos anteriormente, hay genes relacionados a las alteraciones en los neurotransmisores, se han descrito dentro de los comprometidos, la dopamina, el glutamato, GABA, serotonina, acetilcolina, norepinefrina, cannabinoides endógenos, opioides, histamina y adenosina. Estas teorías están basadas en respuestas farmacológicas de medicamentos específicos, pero realmente no hay una teoría o no hay un estudio que establezca con una base molecular que alguno de estos tiene alguna prevalencia. Se cree, o digamos un papel más importante por encima de los otros, se cree que es la dopamina. Este fue un estudio en el cual evaluaron la estructura cerebral de los pacientes con síndrome de Tourette. En este estudio participaron múltiples facultades de medicina, participó la Universidad de Washington, la Universidad de Nueva York, la Universidad de Los Ángeles, California, el Instituto Johns Hopkins, y lo que hicieron fue evaluar las imágenes en T1 de resonancia magnética con diferentes parámetros de pacientes que recolectaron entre el año 2007 y 2014 de más de 400 niños que estuvieran entre los 7 y los 17 años de edad. Entre estos pacientes, habían 230 pacientes con tics crónicos. Después de revisar las imágenes, hicieron agrupaciones dependiendo de los diferentes parámetros de resonancia que se utilizaron y encontraron en dos agrupaciones, una disminución en el volumen de la materia blanca profunda a corteza prefrontal y orbitaria, lo que en otros estudios concuerda con los hallazgos volumétricos en pacientes con síndrome de Tourette. En otros dos grupos también encontraron un aumento en la materia gris, principalmente en el núcleo pulvinar, tálamo izquierdo, hipotálamo y mesencéfalo ventral. Lo mismo, al hacer una evaluación estadística encontraron que estos hallazgos no eran significativos. En el abordaje diagnóstico tenemos importante hacer una muy buena historia clínica para averiguar cuándo iniciaron los tics, en qué edad, cómo iniciaron y si se asoció a algún evento importante. También tener en cuenta los antecedentes personales, particularmente los antecedentes perinatales por la influencia ambiental que vimos que tenía. También hacer una descripción de los antecedentes familiares, ya que como habíamos dicho, esto hace parte de un fenotipo neuroconductual, en el cual se ha visto que en familias, a lo largo de generaciones, podemos encontrar un abuelo con un TDAH, un hijo con un TOC o con algún otro tipo de trastorno, y un nieto con tics y alguna otra comorbilidad. Hacer una muy buena descripción de las características clínicas, cómo son, describir exhaustivamente cómo son los movimientos, cómo aumentan, cuándo aumentan, en qué momento disminuyen. Esto, en conjunto con la historia clínica, nos va a ayudar a hacer una diferenciación de los movimientos inducidos por drogas, comportamiento obsesivo-compulsivo, hiperactividad y comportamientos antisociales y estereotipos. Importante también descartar patologías de base, como los trastornos neurodegenerativos que se asocian a
a la presencia de toxiestereotipias y patologías orgánicas, principalmente descritas en la literatura como el hipertiroidismo. Importante también hacer una estadificación del compromiso de estos pacientes utilizando escalas establecidas para población pediátrica para las diferentes patologías. Hay, como vamos a ver más adelante, hay escalas para tics, hay escalas para Tourette, hay escalas para TDAH y hay escalas para trastorno obsesivo compulsivo. Estas son las estadificaciones o las escalas que les había, las herramientas para estadificación que les había comentado. La más destacada es esta, la Yale Global Tic Severity Scale, que es un instrumento de evaluación de gravedad de tics. Otro instrumento es el Tic Impairment Score. Digamos, son ampliamente utilizados y las recomendaciones que hacen las guías americanas, canadienses y europeas es que se utilicen en cada valoración de estos pacientes para ver cómo ha sido la evolución en el tiempo, si ha mejorado, si ha empeorado, si requiere algún otro tipo de manejo. Otras escalas como esta, la 14 Corners 3 Parnet Form ADHD 15, es para pacientes con TDAH, y el Children's Yale Brown Obsessive Compulsive Scale por OCD es para pacientes con TOC. El abordaje terapéutico, importante para esto, pues hacer una descripción de lo que habíamos dicho ya previamente, tener en cuenta el inicio de la sintomatología, la severidad y frecuencia de los síntomas, comorbilidades asociadas, el compromiso de la calidad de vida que se hace pues utilizando las herramientas que hablamos previamente, y los efectos adversos a los medicamentos. Todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de iniciar el manejo. Lo que habíamos dicho, aquí hay como un flujograma de cómo se debe hacer el manejo de estos pacientes, un diagnóstico primario de los desórdenes, una valoración de las comorbilidades. Esto es súper importante porque a la hora de iniciar un tratamiento tenemos que identificar cuál de las patologías es la que está generando mayor disconfort o mayor compromiso de la calidad de vida del paciente. Acto seguido tenemos que hacer una psicoeducación, digamos que ese es el componente más importante en el tratamiento de estos pacientes. Hay que explicar qué son los tics, de dónde surgen, su comportamiento de picos y valles, las características fenomenológicas que tienen estas conductas, su variabilidad, su sugestionabilidad y los tics de inhibición, todos los comportamientos que podamos encontrar. Es importante preguntárselo a los papás y explicárselos también muy bien, porque lo que solemos ver es que después de que un paciente es diagnosticado con síndrome de Tourette o con tics, con algún trastorno asociado a tics, es que los papás creen que ya todos los movimientos que los niños hagan son tics. Hay que hacer un énfasis importante en las bases neurobiológicas del desorden. También informar sobre las comorbilidades, explicarles que es muy probable que estos niños vayan a presentar alguna comorbilidad asociada. Vimos que es un 75% en tics crónicos y en Tourette hasta un 90%. Discutir las herramientas que hay para acople de estos pacientes, informar sobre el pronóstico. Importante decirles que suelen mejorar, el comportamiento usual es que mejoren a lo largo del tiempo, pero pueden permanecer. Y discutir sobre las opciones del tratamiento y las comorbilidades. Al iniciar pues, el tratamiento, pues ver si hay una indicación de tratamiento como tal. Digamos que las recomendaciones es ver el comportamiento a lo largo de un año, valorar qué tanto compromete calidad de vida de estos pacientes, funcionalidad y relación con terceros. Si no es un caso severo, lo que se prefiere es hacer una monitorización o un monitoreo, una evaluación a largo plazo de estos pacientes para ver cómo es el comportamiento. En caso de que sí requiera tratamiento, se puede iniciar. La primera opción terapéutica son las terapias, la psicoterapia. Más adelante vamos a hablar de qué tipo de terapia se utiliza. Y como segunda línea están los medicamentos. Aquí vamos a parar un momento y vamos a seguir. Ya les explico el por qué vamos a parar. Este fue un estudio que realizó la Sociedad Australiana de Pediatría, en el cual utilizaron una encuesta que le enviaron a todos los afiliados a la Sociedad Australiana de Pediatría. Fue una encuesta virtual en el cual les pusieron 4 escenarios de pacientes con tics. En el primer caso, leemos un caso de un niño de 8 años de edad con una historia de TDAH moderado severo, sin tratamiento, con impedimentos académicos y sociales, con una historia de 2 a 3 años, de tics vocales y motores fluctuantes,
pero cada vez más problemáticos que están causando problemas crecientes tanto en el hogar como en la escuela. Tiene un comportamiento adicionalmente desafiante y agresivo. En este caso, pues vemos que es un paciente que tiene TDAH y tics con progresivo aumento del compromiso por los tics, pero igual tiene un componente grande de TDAH que también puede estar involucrado en la calidad de vida del paciente. En el caso de su niño de 10 años, con una historia de tics vocales y motores severos de 9 a 12 meses de evolución con un contexto de retraso del lenguaje y mala cognición social, pensamientos obsesivos y comportamientos compulsivos. Tenemos en este contexto un paciente con TOC y tics, pero el componente que más ha afectado al paciente es el TOC. En el caso C, es una niña de 12 años de edad con un historial de 3 a 4 meses de empeoramiento de tics vocales y motores con ansiedad generalizada severa, buen rendimiento académico, pero está siendo molestada en la escuela por sus tics. En este caso, vemos que es una paciente con tics y ansiedad asociada, pero los tics han sido, digamos, que el componente más importante en este cuadro. En el caso de, tenemos un niño de 12 años que anteriormente estaba completamente sano y tiene un historial de 4 a 6 semanas de tics vocales y motores severos. Fue un inicio rápido, que fue después de un dolor de garganta que duró más o menos una semana y para el cual no recibió tratamiento. Este es un escenario en el que podríamos decir que es un PANDAS. Le preguntaron a los pediatras que respondieron la encuesta qué medicamentos en primera, segunda y tercera línea utilizarían para cada caso. El azul es el medicamento que utilizarían para primera línea, naranja segunda línea y gris tercera línea. Vemos que en el primer caso que hablamos de un paciente con TDAH y tics, inicialmente lo que más utilizaron como primera línea fueron los estimulantes. Después, como primera línea utilizaron la clonidina y después en la segunda línea pues tiene más o menos un mismo comportamiento. En el caso B, que es el paciente con TOC y tics, los medicamentos principalmente utilizados fueron los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, con posterior utilización de clonidina como un segundo medicamento con más indicación en primera línea según los pediatras en Australia. En el tercer caso del paciente con ansiedad, principalmente utilizaron los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, seguido también de clonidina. Y en el último caso, que era paciente con PANDAS, utilizaron ampliamente antibióticos, seguido también de clonidina. Esto es para mostrarles una variabilidad que se ha visto en cuanto al manejo farmacológico de los pacientes con tics, y esto es basado en que la evidencia es insuficiente, digamos que no hay evidencia muy fuerte para crear unas líneas de tratamiento, y según lo que vamos a ver más adelante, estos comportamientos, estas descripciones de uso farmacológico no es muy descabellada y no está muy fuera de las recomendaciones actuales. Tenemos que las terapias conductuales son la principal o la primera línea de manejo de todos los pacientes. Se han evaluado múltiples terapias, se ha evaluado psicoanálisis, se ha evaluado psicoterapia, se ha evaluado también terapias de relajación, hipnosis, manejo de contingencias y mindfulness, pero se ha visto que como un nivel de evidencia A, realmente tenemos el entrenamiento de revisión de hábitos y la prevención de exposición-respuesta. Estos dos tienen una base en la identificación de el estímulo o el impulso premonitorio. Y la idea de hacer esta identificación es lograr generar una respuesta con alguna conducta que sea inviable al mismo tiempo que los tics, de tal forma que no se produzcan o se encuentre una forma de hacer un control. En la intervención conductual integral para tics tiene un componente de entrenamiento de revisión de hábitos y adicionalmente tiene un entrenamiento para la relajación. Se ha visto en estudios que hay una mejoría del 30% en los pacientes con tics que han tenido este tipo de intervención a 10 semanas y una mejoría del 87% a 6 meses. Importante tener en cuenta que estos tipos de terapias no se pueden realizar en menores de 10 años de edad, ya que es difícil que ellos identifiquen cuáles son estos estímulos premonitorios. En la farmacoterapia tenemos dos corrientes.
los alfa-agonistas y los antipsicóticos. La primera línea de las guías canadienses y americanas son los alfa-agonistas, mientras que en las europeas son los antipsicóticos. Los alfa-agonistas, los principalmente estudiados han sido la clonidina y la guanfacina. Lo que tienen es una acción directa sobre receptores alfa-2, disminuyendo producción de noradrenalina a nivel presináptico, y por la conectividad neuronal, una consiguiente disminución también de dopamina y serotonina, que son, digamos que los neurotransmisores más relacionados con este trastorno. Importante en estos casos, pues que tienen una muy buena efectividad y tienen la menor cantidad de efectos adversos. Por eso en estas guías se considera una primera línea. Evaluar en estos pacientes la presencia de hipotensión ortostática, bradicardia, sedación, mareo, irritabilidad y alteraciones en el sueño. El inicio de estos medicamentos tiene que ser titulado y el retiro también tiene que ser de forma gradual para evitar una hipertensión de rebote. En los antipsicóticos, pues vemos que hay una reducción de neurotransmisión dopaminérgica en las 4 vías claves dopaminérgicas, tienen un mejor control de los síntomas en cuanto a severidad y frecuencia, sin diferencia significativa entre los típicos y los atípicos. Ambos tienen un antagonismo en receptores D2. Digamos que hay un atípico, que es el aripiprazol, que se ha valorado la posibilidad de que tenga un agonismo parcial de los receptores D2. En los antipsicóticos encontramos que la prevalencia pues, la presencia de severos efectos adversos es lo que limita principalmente su uso. En los típicos vamos a tener mayor presencia de desórdenes del movimiento. Vamos a tener la presencia de acaticias, podemos tener también la presencia de otras alteraciones del movimiento, principalmente pues, alteraciones extrapiramidales, parkinsonismos y distonías. Adicionalmente genera somnolencia, sedación, efectos metabólicos, por lo cual siempre hay que tener en cuenta en estos pacientes hacer un electrocardiograma previo para valorar el QT, ver que no tenga presencia de QT prolongado. En los antipsicóticos atípicos, estos efectos extrapiramidales disminuyen, hay acción sobre receptores también serotoninérgicos, tienen menores efectos extrapiramidales, como ya dije previamente, tienen efectos también adversos con respecto a sedación, somnolencia, alteraciones metabólicas y endocrinológicas. Otras opciones farmacológicas que vemos es la tetrabenazina, que es un bloqueador transportador monoamino tipo 2 que disminuye la dopamina presináptica con un bloqueo relativo de los receptores postsinápticos. El topiramato, que estimula la actividad GABA y bloquea los canales de sodio, que tiene una baja recomendación. En cuanto a la tetrabenazina, se ha encontrado que hasta el 75% de los pacientes tienen una reducción de los tics, pero se asocia mucho a somnolencia, fatiga, náuseas y depresión, así como también tiene presencia de síntomas extrapiramidales. Las recomendaciones en cuanto al topiramato vienen de estudios muy pequeños, por lo cual todavía no alcanza unas recomendaciones para hacer un manejo en primera línea. Más adelante vamos a ver que a lo largo del tiempo los resultados de los estudios y de las revisiones sistemáticas de literatura han variado mucho. Últimamente, el topiramato ha cogido un poco más fuerza en el manejo de estos pacientes. El beclofeno estimula receptores GABA e inhibe liberación también de neurotransmisores estimulantes, pero también genera somnolencia, sedación, constipación, náuseas, ansiedad y cefalea. Ahora vamos a hablar del tratamiento específico de los pacientes con tics y otras comorbilidades. En el caso de los pacientes con tics y TDAH, cuando identificamos que el componente que más genera compromiso de la calidad de vida es el TDAH, la primera línea siempre va a ser la terapia cognitivo-conductual y el entrenamiento familiar. La segunda línea están descritas los psicoestimulantes porque son la primera línea de manejo para el TDAH. Se ha hablado de la posibilidad del metilfenidato y de las anfetaminas. Lo que se ha encontrado es que en un estudio realizado por el grupo de síndrome de Tourette, es que el metilfenidato tiene una mejor respuesta que el placebo, pero que las anfetaminas sí tienden a empeorar los tics. Esto fue un estudio que se realizó pues comparando metilfenidato, clonidina, las dos en conjunto contra placebo por un periodo de 16 semanas. Utilizaron la escala de Yale para valorar una mejoría y también el cuestionario ASQ, que es un cuestionario establecido para pacientes con TDAH.
El resultado fue estadísticamente significativo con el metilfenidato y el metilfenidato más clonidina con respecto al placebo. Y lo que encontraron es que en estos pacientes los tics empeoraban solo en el 20% de los casos. Digamos que en la literatura siempre ha habido ese debate con respecto al uso de metilfenidato en estimulantes en pacientes con tics, ya que se cree que pueden empeorar la sintomatología motora. Pero lo que encontraron particularmente en este estudio con metilfenidato fue que tenía el mismo porcentaje de empeoramiento de tics que el placebo, únicamente con metilfenidato. Hay otros estudios que confirman que sí, las anfetaminas empeoran los tics. Por otro lado, en pacientes en los que se identifica que el mayor componente son los tics, se prefiere el uso de alfa agonistas adrenérgicos para el control conjunto. No tienen tan buen efecto en TDAH, pero también funcionan y pueden también funcionar en pacientes con comportamiento opositor. En el tratamiento de TOC tenemos lo mismo, una identificación de cuál es el componente que tiene mayor influencia en calidad de vida. Si identificamos que es el TOC, la primera línea también son las terapias cognitivo-conductuales, con una segunda línea utilizando inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. En estos pacientes, pues es importante tener en cuenta que usualmente en la historia de los pacientes que tienen ambas patologías, los tics tienden a aparecer al TOC en edad y son más frecuentes en hombres. Cuando hay una asociación de tics y TOC, es más frecuente en hombres. Cuando solo es un TOC, es más frecuente en mujeres. Los pacientes con tics asociados a TOC tienden a ser más agresivos, hipersexuales, tener obsesiones religiosas y obsesiones con la simetría de las cosas, los conteos, la organización y mayor compulsiones con hacerse daño. Los pacientes que no tienen tics, o sea, que solo tienen TOC, son más asociados a obsesiones con la suciedad, con la limpieza y con la contaminación. La primera línea en el tratamiento siempre van a ser las terapias cognitivo-conductuales. En la segunda línea vemos los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina en un estudio, en el estudio POTS, en el cual estudiaron el tratamiento de TOC en población pediátrica. Se aleatorizó el uso de sertralina versus terapia más sertralina versus placebo, y la mejor evidencia fue para la terapia y la sertralina de forma independiente, sin diferencia entre ellos. Esto en los pacientes solo con TOC, pero en los pacientes con TOC y tics, la sertralina no tuvo diferencia con el placebo. Por el contrario, la presencia de terapia asociada a la sertralina sí tuvo un efecto, sí tuvo un efecto significativo con respecto al placebo. Los antipsicóticos, por otro lado, se prefieren en la utilización de los pacientes con mayor componente de tics versus TOC, porque tienen una mejoría sobre todo con respecto a este componente, no tanto hacia el componente obsesivo-compulsivo. Importante lo mismo, tener una monitorización del perfil metabólico, efectos extrapiramidales y un electrocardiograma. Acá vemos, por ejemplo, en un estudio, en una revisión sistemática de literatura que se realizó en el 2016, cómo la evidencia con respecto a la clonidina y la bufacina, que son alfa agonistas, no pasa de moderada, con un nivel de recomendación A. Vemos como el topiramato tiene una muy baja evidencia, lo mismo que la tetrabenazina. Por otro lado, en los antipsicóticos encontramos que el haloperidol tiene muy buena evidencia, con también un nivel de evidencia tipo A de alta calidad. Y entre los atípicos encontramos que el aripiprazol tiene una evidencia moderada y la risperidona tiene una evidencia alta, también con niveles de recomendación A. Esto es importante resaltarlo porque esto es un estudio del 2016. Lo que vemos en comportamientos posteriores es que hay una inversión en la relación de recomendación para los alfa-agonistas versus los antipsicóticos. Del año 2016 para atrás, lo más recomendado eran los antipsicóticos. Del año 2016 para acá han cogido mucha fuerza los alfa-agonistas. En un manejo refractario, no hay un consenso en cuanto al manejo de los pacientes con casos refractarios. Se cree que refractarios se define como los pacientes que ya han recibido dos medicamentos de diferentes grupos de primera línea, dícese alfa-agonistas, dícese pacientes antipsicóticos, perdón,
más otra opción farmacológica sin mejoría. En estos pacientes se valora la posibilidad de utilizar toxina botulínica. Eso se ha visto más en adolescentes mayores y adultos. No se ha evaluado tanto esta posibilidad de niños y siempre se hace en tics que sean específicos de algún tipo, de algún grupo muscular. La estimulación cerebral profunda no se ha evaluado en menores de 25 años de edad, siempre se ha hecho estudios en mayores de 25 años de edad, ya que se cree que en este punto es que se alcanza la madurez de neuronal y en neurotransmisores como para poder tener un efecto benéfico de esta terapia. Lo mismo la estimulación magnética transcraneal repetitiva no se ha evaluado en niños. El uso de omega 3 tiene una evidencia no conclusiva con un efecto estimado muy bajo. El uso de inmunoglobulina y antibióticos va más dirigido a las patologías como el PANS y el PANDAS. Lo que se ha visto es que la inmunoglobulina IB tiene un elevado riesgo de efectos adversos versus el beneficio que puede generar. Y los antibióticos tampoco tienen una evidencia conclusiva. Este es otro esquema de tratamiento más reciente. Miren que en esta recomendación, este es del año 2017, ya le dan mayor relevancia al topiramato y al baclofen, pero siguen teniendo como primera, aquí describen como primera línea los alfa agonistas. Como una segunda línea ya hablan de los antipsicóticos, ya sean típicos o atípicos, prefiriendo los atípicos por menores efectos extrapiramidales, pero con igual eficiencia en cuanto al control de los síntomas motores, y posteriormente otras terapias como las que ya vimos previamente. Muchas gracias, este es el final de la charla, espero que les haya gustado y que tengan un poco más claro cómo es el manejo de los pacientes con tics y síndrome de Tourette. Hasta luego.